tener una conversación con uno de los líderes estudiantiles de la Universidad Nacional particularmente, pero que ha coordinado todas las actividades en el distrito con otras universidades públicas y privadas y también pues, en el plano nacional. Noel Ruiz, vamos a hablar de esto que está pasando con los estudiantes. Conversemos Bogotá. Estos muchachos, estos son los que van a estar aquí con, ¿no? A ver si... Los que nos dan ejemplo a todos. No, y los que nos van a relevar, y más que eso, los claro. que van a quitar el puesto. Pero está bien. Pero está bien, pero está bien. No, está relevo, bien. ¿qué hacemos? Esta es la gente que va a hacer las cosas mejores que nosotros, porque francamente... Ay, bueno, si Noel Ruiz, bienvenido. ¿Cómo está, hermano? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Usted sabe que para conversar hay que tener un cafecito. Claro que sí. ¿Con azúcar y crema o así solito? Así solito mejor, gracias. Más hasta ahora y con este frío. Sí, exactamente. Noel, Bastante. yo antes de empezar a hablar, un balance de lo que fue, según usted y según sus amigos, sus compañeros, la gente que usted con la que ha hablado y se ha encontrado en la Universidad Nacional, de lo que fue esta manifestación de esta semana y de lo que viene. Un balance sumamente positivo, de gran optimismo y esperanza. Como hemos comentado con varias personas, nosotros esperábamos sacar 3.000, 4.000 personas de la Universidad Nacional. Supera nuestras expectativas, llegamos a más de 15.000 personas, en Bogotá más de 70.000, en Medellín más de 100.000 y por todo el país, llenando nuevamente las calles y observando cómo la gente, padres de familia, trabajadores, obreros, están apoyando esta movilización que es la lucha por la educación, por un mejor futuro para el país. ¿Sí sintieron ustedes, y qué pena Mauricio, precisamente eso, ese apoyo de muchos sectores? Porque déjeme decirle que en otras marchas yo no había visto tanto interés de tantas personas ajenas tal vez a las universidades, pero que igual en redes o como vimos en algunas fotografías, incluso obreros y todas las personas que estaban sencillamente en la calle, los indígenas, pues claro. Sí, los obreros se refiere no, los a obreros construcciones, las sí, construcciones en las que estaban poniendo pancartas, es decir, apoyándolos desde los frentes en los que se podía. Exacto, aún profesores, estudiantes de secundaria también se movilizaron con nosotros, muchos padres de familia, niños y niñas que iban por la calle, los periodistas que nos acompañaban y mostraban su respaldo. Eso muestra la gran legitimidad que en este momento estamos teniendo en la sociedad colombiana. Bueno, entonces la primera, digamos como un primer resultado fue un anuncio del gobierno nacional, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, dijo 500.000 millones, que habló con Carrasquilla, usted vio el video, recuerde esto, pero inmediatamente después, como de una felicidad primigenia, empezaron a decir, montico, ¿y esa plata? ¿Sí nos alcanza, no nos alcanza? No, pero sí era lo que... el monto que necesitamos, si no estaba ya programada. ¿Cuál fue esa primera reacción que hay en este momento dentro de sus compañeros con ese dinero? Pues apenas salen esos 500.000 millones que ofrecen desde el ministerio y demás, para nosotros no fue ni siquiera algo esperanzador, fue un poco burlesco, grotesco para nosotros, porque nosotros una de las cosas que exigimos son 4,5 billones de pesos. Y que nos ofrezcan 500.000. 4,5 billones de pesos, ¿en cuánto tiempo? ¿Ya? Para el próximo año, presupuesto general de la nación. Presupuesto de 4,5 billones de pesos, o sea, el presupuesto para solo 2019. Pero hoy el presupuesto es de 3,9, ¿no es? No, tengamos en cuenta, para el año 2018 fue 3,6 billones para universidades públicas. Sí. Ministra de Educación había dicho, para el próximo año se recortará y será de 3,4. Luego de las movilizaciones dicen, vamos a dar 500.000, o sea, 3,9 billones. Nosotros estamos pidiendo que se aumente 4,5 billones. No a 4,5 billones, sino que se aumente, se le sume a lo que se está dando en este momento, ¿sí? Permítanme hacer una aclaración. 3,2 billones para universidades públicas y 1,3 billones para institutos técnicos y tecnológicos. ¿De dónde sacamos esta cifra? Del SUBE, que es donde se reúnen todos los rectores de universidades públicas del país y que han hecho un análisis, digamos, con detalle, con cifras del asunto. Entonces, como hemos visto, ante ese anuncio, ustedes lo que dijeron fue, nosotros nos vamos a paro. Hay una movilización el próximo jueves, de ayer en 8. Y
El paro es indefinido, eso que es cese de actividades, ¿qué significa? No van a asistir a las universidades o en las universidades va a haber asambleas permanentes, ¿cuál es la actividad que van a realizar? Bueno, en este momento cuando decimos paro, claro, asistimos a las universidades, no van a haber clases, no van a haber parciales, no van a haber, digamos, toma de asistencia, pero estaremos constantemente cualificando el discurso, estudiando la problemática, saliendo a las calles, no solo a movilizarnos de la forma tradicional, sino haciendo pedagogía en Transmilenio, en los barrios, en los buses, haciendo obras de teatro, danzas, entre muchas otras actividades. Y como bien decías, el próximo jueves estaremos haciendo una toma de Bogotá, y cuando me refiero ¿a qué me refiero con toma de Bogotá? Vendrán diferentes regiones, estarán acampando en la Plaza Bolívar desde el 17 hasta el 20, estaremos tomándonos todas las vías principales de Bogotá, invitando ¿Las mismas a la rutas gente. de la pasada movilización o todavía no han definido? Todavía no lo hemos definido. Pero está Sí. el plan. Noel, ayúdenos a seguir entendiendo bien las cosas, porque entonces nos decía, el presupuesto hasta ahora para toda la educación pública estaba siendo de 3,4 Para las universidades públicas. para las universidades públicas, Sí. sin incluir los institutos o Sin sí, también incluir los estaban institutos. sin incluir los institutos. Pero estamos hablando de una cifra que es, digamos, supera eso y ustedes la quieren es sumar al presupuesto que ya estaba. ¿Por qué es necesario? Ayúdenos a entender desde cuándo no les hacían a ustedes un aumento en ese presupuesto. La idea es invertirlo en investigación, en más profesores, ayúdenos a entender por qué ese presupuesto que, claro, de momento uno dice es una cifra sumamente enorme, pero es que hace falta. Listo. En el 92 aprueban la ley 30, en el 93 se implementa. Desde ahí se pone un mínimo para que suba, digamos, ese presupuesto para la educación según ciertas normativas y demás. Ellos se lo tomaron muy a pecho y lo han subido hasta el mínimo. No han pasado más de ese mínimo. Eso ha generado también una deuda histórica que oscila entre los 15 billones y los 18 billones de pesos. ¿Eso qué ha generado? ¿Qué problemáticas? En las universidades públicas, por ejemplo, se nos caen los edificios. Algo que es muy irónico. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional no tiene edificio porque se cayó. Sí, no. Es más, Javier, tenemos listo y Aleja la nota donde hablábamos, donde veíamos precisamente la infraestructura de las universidades. Sí, listo. No, es que mírela y apoyamos esto. Justamente de eso, sí. Entre las edificaciones afectadas están el conversatorio de música, las aulas de bellas artes y los salones de sociología, que según los estudiantes presentan un deterioro desde hace 10 años. Sabemos que este es un problema que lleva más de 40 años en la Universidad Nacional, que ha sido una pelea de las diferentes generaciones del movimiento estudiantil y que en vez de avanzar lo que vemos es un retroceso. Desde hace 4 años dejó de funcionar el edificio de arquitectura. Como podemos observar, se desplomó completamente. A consecuencia de ello, miles de estudiantes tuvieron que ser reubicados en diferentes edificios de la Universidad Nacional. Además, algunos estudiantes aseguraron que las condiciones para recibir las clases no son las mejores. Es preocupante porque además de que ha crecido como la cobertura de estudiantes, los salones no dan tanto para tanto estudiante y además los edificios que además de ser patrimonio nacional se están cayendo. Como estudiante y ahora como egresado vemos que tenemos una estructura nefasta, pues que se debe a la desfinanciación que ha tenido la universidad a través de los años. Yo soy egresada de sociología y pues nuestro edificio básicamente es una nave espacial que se rompió en dos. Teníamos una grieta de este tamaño en donde entraban hasta palomitas y demás y donde llovía dentro del edificio. Los profesores aseguraron también que existen problemas de contratación para el grupo de educadores de planta. La planta de personal de las universidades públicas está congelada hace 25 años y tenemos que cubrir el funcionamiento de las universidades con la misma planta de personal de hace 25 años, lo que determina que antes teníamos 100 y pico de mil estudiantes y hoy tenemos 600.000 estudiantes y tenemos que cubrirlos con la misma planta de personal de hace 25 años. Con el paro nacional estudiantil, la Universidad Nacional se suma a las 12 que están en paro. Bueno, ahí está, incluso hasta salió en televisión. Ahí lo teníamos, no sabía que estaba usted ahí como uno de los que había hablado en esa nota, pero mire usted lo que vimos, ¿no? Unas grietas, están en clase y sálganse que está lloviendo, ¿no? Así es, una anécdota, ¿no? En los últimos 4 años, por ejemplo, en el edificio de Derecho, se nos ha caído el techo 2 veces.
Además es que no estamos hablando del último año ni de los pasados 2 meses, es un asunto que lleva años. Es algo sistemático, prácticamente. En el Conservatorio de Música, si llueve duro, seguro se va a inundar, se llena de agua. La biblioteca central, en la parte baja, se ha inundado, se nos ha dañado archivos, libros y demás, por estos problemas estructurales que tenemos. Y ni se diga de la planta docente o del bienestar universitario, entre tantas otras problemáticas que uno encuentra no solo en la Universidad Nacional, en la pedagógica, en la distrital. Rectores que le dicen a sus estudiantes, por ejemplo en el Quindío, si ustedes no se movilizan, probablemente no tengamos el dinero para el funcionamiento de la universidad el próximo semestre. Claro, estamos hablando del caso específico de la Nacional y son las imágenes que tenemos porque estamos aquí en Bogotá, pero realmente el caso se repite y era lo que veíamos justamente en esa marcha. También mencionó usted, es que las universidades tienen una deuda que se ha ido acumulando. ¿A quién le deben? ¿La deuda es con quién? En términos generales, también por este tipo de cosas, por reparaciones que no han podido pagar, o ya también tiene que ver con investigación o con deporte y empiezan a endeudarse las universidades por esos conceptos. Sí. ¿O qué es la deuda? Uno puede ver la deuda de dos maneras. La primera, la deuda que tiene el Estado con las universidades, que es la que decía entre 15 y 18 billones. La segunda deuda, la segunda parte de la deuda, la que tienen las universidades con instituciones privadas, con bancos, que digamos son los préstamos que sacan para hacer los edificios. Pero venga, cada facultad tiene la oportunidad de generar sus propios recursos. Incluso la Facultad de Economía, la Facultad de Administración tienen un buen edificio. La Facultad de Enfermería es nuevo. O sea, por ahí, por otro lado, se está evolucionando en este tipo de trabajos. Uno podría verlo de esa manera. Ahora permítame voltearle la idea. Cuando nosotros decimos generan sus propios recursos, lo hacen por medio de extensión. ¿Qué significa la extensión? Es vender servicios a privados. Sí. Y estos privados muchas veces condicionan lo investigativo de los estudiantes. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar en este momento o investigar sobre comunidades indígenas, muchas veces no se me permite porque las condiciones investigativas son las que me impone quien está dando el dinero. Y eso muchas veces es problemático. Si me permite contar una anécdota. Sí. Hace unos meses cuando estábamos con la consulta popular allá en Cumaral y nosotros viajábamos a apoyar la consulta popular y que nos dicen, nosotros no confiamos, no confiamos en ustedes como estudiantes de la Universidad Nacional porque hace unos días vinieron otros estudiantes, nos pidieron unos estudios que nosotros teníamos, los cogieron, nos robaron esos estudios y se los dieron a una multinacional que explota hidrocarburos. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en ustedes? Porque tal vez la multinacional patrocina algo en la universidad, es más o menos lo que nos quiere decir. Así es. Al salir a buscar recursos de privados, condicionan entonces su investigación. Gravísimo. Bueno, hablan también de la condonación de las deudas de el ICETEX y de los muchachos que han tenido que abandonar por distintas circunstancias el programa Serpilo Paga. Sí, Vale aclarar desde este punto que nosotros no solo pensamos en universidades públicas, sino también en universidades privadas. Esto es uno de los puntos que ellos han construido dentro de sus dinámicas organizativas. ¿Por qué hacemos esto? Muchas veces esa esperanza de estudiar, de que va a cambiar mi vida, nos lleva a tomar créditos que nos dan unos intereses sumamente excesivos. Y cuando yo en la vida universitaria pierdo mi trabajo, ya no tengo con qué comer, no tengo con qué vivir y tengo una deuda que pagar, ¿qué me toca? Desertar. Entonces lo que era mi esperanza se vuelve mi maldición completamente. Y esa es la realidad de miles de estudiantes en este país. Porque no pensamos, como dice un profesor, los tiempos de la vida exceden los tiempos académicos. Una enfermedad, la muerte de alguien, algún problema que muchas veces hasta genera que uno se retire un semestre, 2 semestres de la universidad y pierde ese crédito, pierde Serpilo Paga y queda con una deuda absurda. Eso para los de Serpilo Paga. Y para los del ICETEX, incluso escuchaba yo esta semana que las universidades privadas le estaban diciendo y uniéndose a ustedes diciendo, los intereses no nos están llegando a nosotros. Como universidad privada no necesito que me llegue esa cantidad de intereses, ni lo estoy pidiendo ni nada. Pues no le pida intereses a los estudiantes y nosotros también les ayudamos de esa manera. Es decir, cóbrele lo que es del semestre y si se puede condonar porque después él empiece a trabajar y saque su carrera adelante, pues hagámoslo, dicen las mismas universidades. Las universidades, el ministerio está en este momento pidiendo una mesa para un diálogo. ¿Están dispuestos a asistir?
Claro, o sea, una de las cosas o los puntos más importantes es que nosotros buscamos una mesa de negociación con el gobierno en este momento. Estamos esperando ese llamado para asistir y comenzar el diálogo. Si nosotros logramos una buena negociación y logramos tener ciertos mínimos, hablaremos de levantar el paro. Antes, no lo haremos. Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Nobel Ruiz Ríez, líder de los estudiantes de la Universidad Nacional. Entonces, ya tenemos claro digamos, los principales motivos de este paro. Cuando hablan de paro de actividades indefinido, ¿hasta dónde lo piensan llevar? ¿Estarían dispuestos a sacrificar este semestre? Es una pregunta complicada. No le hemos dado fecha de terminación. Esperamos no tener una cancelación de semestre por este paro, pero vamos hasta las últimas consecuencias. No vamos a bajarnos de este paro hasta adquirir ciertos mínimos o lograr ciertos acuerdos con el gobierno que beneficien a la educación superior en Colombia. Y menos en un punto que, como decíamos al principio, o en un momento donde tenemos tanta legitimidad con la sociedad y sabemos que podemos lograr grandes cosas. Todo el apoyo. Pues muchísimas gracias, Noel, estudiante de Ciencia Política, ¿no? Ciencia ¿En Política. qué semestre va? Ya en séptimo semestre, pronto a terminar la carrera. Pronto a terminar la carrera. Muchísimas gracias. ¿De qué está pensando la tesis? ¿O todavía no? Todavía no la estoy pensando. Nosotros tenemos 3 opciones de grado. Todavía estoy pensando por cuál irme. ¿Por cuál se va a ir? Sí, tesis, materias de maestría o pasantía. Bueno, pues la mejor de las suertes en esa carrera, hermano, lo necesitamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenidos siempre. 7 de la mañana, 36 minutos.